Mi nombre es Jonay Cubas. Yo soy del grupo de investigación Plant Conservation and Biography, grupo de conservación de plantas y que estudia también la biogeografía, y pertenezco al Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de La Laguna. Yo les voy a presentar un poco un trabajo sobre conservación de plantas, sobre cómo analizamos la vulnerabilidad del cambio climático de la flora canaria. Pero antes sí me gustaría presentarles al equipo del que yo formo parte. Está liderado por una doctora, profesora titular del departamento, Juana María González, y por Marcelino del Arco, que es catedrático de botánica de la universidad, y por un grupo de colegas. No todos somos biólogos, hay que decirlo. Hay gente que son geógrafos, hay ambientólogos, es decir, es un equipo multidisciplinar que estudiamos desde los efectos de herbívoros, hacemos modelización de cambio climático, estudiamos la cartografía de la vegetación, estudiamos los efectos del fuego, estudiamos la bioclimatología y sobre todo la conservación de especies amenazadas. Para dar comienzo a esta charla hay que decir dónde nos encontramos, ¿no? Estamos en España, nos encontramos con una alta biodiversidad, más alta de toda Europa, con 85.000 especies, pero entre ellas la cuenca del Mediterráneo es el que mayor proporción de plantas tiene, 25.000, casi 25.000, después de los trópicos, de los ecosistemas tropicales, ¿no? Tenemos más de 8.000 plantas en toda España. Y es que Canarias forma parte de los archipiélagos con mayor porcentaje de plantas endémicas. No sé si saben lo que es una especie endémica, una planta endémica. Un endemismo no es más ni menos que una planta que ha crecido y ha nacido y se ha originado en un lugar determinado y que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Canarias reúne más de la mitad de la flora endémica de todo el territorio español y tiene la endemicidad más alta de toda Europa. Junto con Madeira se suele decir que suelen formar hasta un punto caliente propio de biodiversidad. Tiene numerosas plantas vasculares, ¿no? Endémicas. Y ellas también tienen, aquí lo pueden ver, tienen más de 2.000 especies, de las cuales 539 son especies exclusivas de Canarias y que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Muchas de ellas, se encuentran solo en una isla. Otras las compartimos con otras islas. Por ejemplo, esta especie que vemos aquí, Kunkelila subsuculenta, solo está en Tenerife. O, por ejemplo, Isoplexis isabeliana, solo está en Gran Canaria. Son endemismos insulares, que su pérdida causa la extinción de la especie. Pero, por desgracia, tenemos problemas. Uno de los problemas que tenemos es que muchas especies de flora vascular se encuentran amenazadas. Las encontramos en múltiples catálogos de flora vascular española amenazada, en libros rojos, catálogos nacionales de flora amenazada, catálogo canario de especies protegidas, y vemos incluso cómo la vegetación potencial, es decir, lo que debería de haber a lo que hay, cómo se ha reducido. Fíjense qué llamativo Gran Canaria, la parte azul, que es la laurisilva, el monteverde, cómo prácticamente quedan relictos de biodiversidad. Queda un 1%. Los pinares, que es todo lo verde que ven en la isla de Gran Canaria a su izquierda, prácticamente está desaparecido, es decir, que tenemos un territorio muy degradado. ¿Y esto a qué es debido? Pues en parte a las especies introducidas. Una especie introducida no es más ni menos que una especie que, no sé, que ha sido introducido por la mano del hombre y que va invadiendo el territorio a sus anchas. Por ejemplo, las ratas, los ratones, los conejos, los gatos y también los herbívoros grandes como las cabras o los muflones que se encuentran en el Parque Nacional del Teide. Estas invasiones pueden dar lugar a grandes problemas. De hecho, tanto ha sido así que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, lo que conocemos como la UICN, ha creado un libro donde pone las 100 especies más peligrosas del planeta, y entre ellas se encuentran estos herbívoros, las ratas, los conejos, los gatos y las cabras que se encuentran aquí en Canarias. ¿Cómo pasa eso? ¿Por qué hay tanta pérdida de biodiversidad? Pues las Islas Canarias, como todo el mundo sabe, que es un tema muy de moda ahora, son islas volcánicas que se originan aisladamente desde el continente, y las especies de plantas evolucionan en ausencia de estos herbívoros, nacen, evolucionan y no generan mecanismos de defensa frente a los herbívoros. Un herbívoro o una especie cualquiera se introduce, por ejemplo, imaginemos la cabra,
y llega a un lugar donde ve mucha abundancia de vegetación endémica, rica para ellos. Se empiezan a expandir las cabras por todos sitios, por todos los andenes, por todos los riscos de las islas, hasta que llega un momento en que acaban con las especies de aquí. ¿Por qué? Porque no han generado los mecanismos de defensa frente a estos herbívoros. En la península ibérica generan espinas, generan compuestos químicos en las hojas que dan lugar a que sea como un poco asqueroso, ¿no? Para los herbívoros y que no les guste tanto. Hablamos de palatabilidad palatabilidad de las especies. Hemos hecho un estudio en la isla de Tenerife con el conejo, viendo qué especie le gusta más, si son las endémicas, si no son las endémicas, y hemos comprobado que las especies endémicas, es decir, las exclusivas de Canarias, presentan más daños que las que no son de aquí. Es decir, las especies de aquí están sufriendo más que las especies que no se encuentran aquí. Y lo podemos ver a través de los daños en la vegetación. Vemos plantas comidas, completamente comidas, tanto por conejos como por cabras. Vemos aquí restos de hoyos que crean los conejos para morder las raíces e incluso acaban con el tronco principal, como ven aquí en esta especie de amagante. ¿Qué papel cumple el conejo en la vegetación? Pues primero a través del consumo directo, como hemos estado viendo, ¿no? El ramoneo de plantas. Se comen las plantas pequeñitas, hasta llegarlas a desaparecer. Entonces no pueden seguir creciendo. Otras plantas muy grandes que generen frutos y semillas se las comen y pueden perder viabilidad. Es decir, que las semillas esas no tengan después eficacia para poder germinar en el medio. Y también, otra de las cosas que pueden hacer es modificar los suelos. ¿Cómo? Pues a través de las cagarrutas. Cuando los herbívoros estos depositan sus excrementos en el suelo, cambia el ciclo de nutrientes del suelo. En un compuesto que a lo mejor es el nitrógeno cambia a nitrato, el potasio baja y aumentan otros tipos de compuestos químicos, cambiando la composición de las especies. Esto que da lugar a que cambie la composición de las especies, unas especies se extingan, otras sobrevivan. Generalmente las que sobreviven son especies que no son de aquí, que tienen una amplia distribución, por ejemplo, especies invasoras, como el rabo de gato. Entonces, tenemos ecosistemas después monoespecíficos de muy poquitas especies, un empobrecimiento, se reduce esa diversidad y se destruyen esos ecosistemas que dan lugar a grandes problemas, sobre todo en Canarias, que están bastante degradados. Pero claro, para hablar de especies invasoras, es necesario también hablar del cambio climático, que está muy de moda y que lo tenemos ya aquí, aunque digan que mucha gente diga que el cambio climático va a llegar, eso es mentira. El cambio climático ya está aquí. Cada vez hay más incendios, cada vez llueve menos, cada vez hay menos nieve en el Teide. Fíjense lo que ponen en todos estos periódicos, ¿no? El cambio climático prevén que incrementarán las especies invasoras. Las especies invasoras amenazan los parques nacionales con ayuda del cambio climático. El cambio climático favorece la llegada de otras especies invasoras a la Antártida. Es decir, el ser humano, nosotros estamos cambiando totalmente todo. Paisajes, ecosistemas enteros, islas enteras, y esto tenemos que intentar evitarlo porque estamos extinguiendo especies. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa en el futuro? ¿Podremos averiguar con análisis estadísticos qué pasará en el futuro? Haciendo modelización hacia el futuro o haciendo modelización en el pasado. ¿Qué pasó en el pasado? Pues miren, aquí les traje un mapa que ahora les explico más o menos los colores. El color azul es donde, aquí esto es de densidad de conejos, es de densidad de conejo, cuánto conejo habría en el pasado en el Parque Nacional del Teide, cuánto hay ahora y cuánto habría en el futuro. Si reducimos un grado de temperatura, prácticamente no habría mucho conejo, se estaría nada más que en lo verde, es decir, que en la alta montaña, arriba, cerca del pico Teide, no habría conejo. En el escenario actual, vemos que ya hay manchas amarillas y naranjas, luego eso significa que la densidad de conejos ahí es un poquito mayor. ¿Qué pasa si aumentamos un grado más de temperatura? Pues miren cómo la naranja va cambiando, ya no es verde, ha pasado de amarillo a naranja. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mayor densidad de conejos. ¿Eso qué quiere decir? Menos plantas, se comen más, empiezan a extinguir más especies, a producir, a quitar
menos plántulas para que éstas puedan sobrevivir. Y si ya sumamos 2 grados de temperatura a la que tenemos actualmente, vemos como ya incluso intentan llegar al pico Teide. Es decir, estamos teniendo una invasión de especies exóticas invasoras. Vamos a verlo gráficamente, porque a lo mejor el mapa no se entiende bien. ¿Qué pasa si tenemos un par de conejitos en una serie en una isla o en un ecosistema? ¿Qué pasa si aumentamos un poquito la temperatura? Aumentan los conejos. ¿Qué pasa si aumentamos un poquito más? Siguen aumentando más conejos. Es decir, lo que tenemos es un problema de cambio climático y de especies invasoras, que lo que viene a hacer no es más ni menos que incrementar esa pérdida y esa transformación de los hábitats, haciendo que muchas especies endémicas germinen, pero no lleguen a tiempo a crecer, porque enseguida los herbívoros se las están comiendo. Hablemos de conejos, hablemos de cabras, de muflón, de lo que ustedes quieran, herbívoros que sean introducidos. ¿Los lagartos son introducidos? No. Los lagartos son endémicos que sí hacen una función en el ecosistema, igual que los pájaros, hacen su función en el ecosistema. Pero herbívoros invasores como conejos, cabras o arroy no cumplen, no hacen esa función, hacen todo lo contrario. Se dice, investigadores suelen decir, que las plantas tienen que emigrar. ¿Qué significa emigrar? Tienden a subir en altitud. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿las plantas pueden emigrar con el cambio climático? ¿Tienen mecanismos suficientes para hacerlo? Nosotros estamos ahora analizando esto y ver qué pasa. Haciendo lo mismo los modelos que hicimos antes para el conejo, pues para toda la flora de Canarias. Y para ello tenemos que ver si tienen los mecanismos suficientes para dispersarse y ver cómo lo tienen que hacer. Y yo les traigo un ejemplo de cómo lo hacemos. Para ello nosotros tenemos que seleccionar plantas endémicas y lo que hacemos es contar flores. Aquí ustedes ven esta planta de margarita, es Argyranthemum browsoneti, que la pueden ver siempre por Anaga, ¿no? Cerca del mirador de Jardín hay un montón, y por Cruz del Carmen. Nos ponemos a contar flores, pero ¿ustedes realmente creen que estos son flores? Si cogemos una lupita y nos acercamos, estos realmente no son flores. Estos son una inflorescencia, es decir, un grupito de múltiples flores. Es decir, como por ejemplo los girasoles, que si nos acercamos a una planta de girasol, lo que tiene ahí todos esos puntitos que ven son multitud y multitud de flores. Pues nosotros, en nuestro equipo de investigación, nos estamos dedicando a contabilizar todo ese número de flores que van a dar lugar a un fruto y por tanto a una semilla que tendrá que dispersarse para intentar ver si puede sobrevivir al cambio climático. Y lo que hacemos en el laboratorio, bajo la lupa, es contar todas y cada una de esas flores amarillas que ustedes están viendo ahí. Cuando vayan ustedes a pasear con sus padres, con los amigos, cojan una margarita y fíjense bien para que vean la cantidad de flores que tienen en esta inflorescencia, que no es más ni menos que un conjunto de flores. Lo hemos hecho ya por ejemplo, para el género Cistus en Tenerife, o el amagante que le llaman también, que se encuentra en diferentes sitios, en Fayal Bresal, Cistus chinamadensis, el Cistus mospeliensis, que es una especie nativa, es decir, no es endémica, también se encuentra en otros lugares del mundo, Cistus infitifolius, en el pinar de Tenerife y de La Palma, y el retamar de cumbre Cistus osbequifolio. Hemos hecho también Cistus mospeliensis para ver si realmente produce más o menos flores que las especies endémicas. Y nos hemos llevado una sorpresa, y es que la planta que no es de aquí produce mucho más flores que otras plantas que sí son de aquí. Por ejemplo, el Cistus infitifolius produce menos flores y es muy abundante en todos los pinares. Y otras especies, como el Cistus chinamadensis o el Cistus osbequifolio, son plantas que están amenazadas y encima producen menos flores. ¿Qué hemos hecho? Pues nuestros compañeros, los geógrafos del equipo de investigación, han hecho modelos para las especies y han visto que en aquellas zonas de máxima idoneidad, es decir, lo que más color naranja tenga, es donde se va a expandir la planta. Vemos, por ejemplo, el Cistus infitifolius podría estar en todo el norte y el sur de Tenerife, y con el cambio climático aumentará y entrará en el Parque Nacional del Teide. Efectivamente, las plantas están aumentando en altitud. Otras, en cambio, que se encuentran en la alta montaña de Tenerife, ¿a dónde van a emigrar? Si no tienen más sitio, no tienen más espacio.
no pueden subir del Teide hacia arriba, no tienen más espacio, lo cual se extinguirán. Gráficamente, ¿cómo lo podemos ver? Una planta que produce sus frutos, viene el viento, se dispersa por el viento, cae, en altitud sube, germina, pero tiene un problema. Aparecen nuestros amigos nuevamente los conejos a comérselos. Entonces tiene problemas, tiene un obstáculo ahí para emigrar. Entonces hay que ayudarlas, muchas de ellas hay que ayudarlas. Por tanto, podemos decir que el estado actual de los ecosistemas, que están bastante degradados, y le unimos a eso el cambio climático y los herbívoros invasores, tenemos una bomba de relojería. En el Parque Nacional del Teide nos podemos encontrar sitios plagados de retama muerta. Es un lujo encontrar que las plantas mueren de muerte natural. Pero el problema que estamos teniendo y que estamos viendo es que no tienen regeneración. Por lo tanto, tenemos un problema. Solamente hay regeneración dentro de vallados de exclusión, es decir, en zonas donde los herbívoros no pueden entrar, porque nosotros, los biólogos de la conservación, estamos protegiendo. Otras especies importantísimas para la conservación es el cardo de plata, que seguramente ustedes no lo habrán visto, y es que se encuentra solo y exclusivamente dentro de vallados. Como una plántula o una semilla salga afuera y germine, el conejo se la va a chascar y tiende a desaparecer fuera de los vallados. Y si encima de eso hacemos un modelo climático, vemos que en el presente, current escenario, en el presente, se encuentra en la alta montaña, en el pico Teide, y en esta zona de aquí, anaranjada, que es la zona de Maja, pero es que si el escenario incrementa 1 grado o 2 grados, ven que se torna la isla todo azul, es donde no va a poder estar. Es decir, esta planta, a pesar de que tiene problemas de migración, no va a poder emigrar porque tiene los herbívoros que se lo están comiendo cada vez que sale de un vallado de exclusión y encima no puede vivir fuera de vallados. Hay que estar protegiéndola continuamente porque la pobre tiene problemas de migración. Hay otras que lo tienen mucho más fácil. Por ejemplo, el pino. A veces nosotros nos pensábamos que esto era un pino joven, ¿no? Pero resulta que es un pino viejo. Si nos ponemos a escarbar en el suelo, vemos que tiene un tronco muy grande, está muy ramificado porque está muy comido. A pesar de que el conejo se suele comer las plántulas también de pino, esta especie puede emigrar, pero va con más lentitud. Un estudio que hicimos nosotros en la isla de Tenerife, con fotografía aérea y en campo, nos dimos cuenta que en 1963, en fotografía aérea, miren qué poquitos pinos aparecían, esos puntitos negros que ustedes ven ahí. En 1987, en la misma zona, miren cómo ha aumentado. Hay retamar de cumbre por los alrededores, pero hay más pinos. Y fíjense en el 2016, cuando hicimos el estudio, ya hay mucha más abundancia de pino. Podemos decir que estas especies tienen un poquito más de suerte, aunque se comen las plántulas, ¿vale? No es su plato favorito. Pueden emigrar en altitud, pero van más lento, porque son árboles y tienen un crecimiento un poquito más lento. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos? Aparte de nuestro equipo de investigación, trabajar en toda la flora canaria, en ver esos problemas de cambio climático de herbivoría, tenemos también las urbanizaciones que no podemos obviarlas, ¿no? Es uno de los obstáculos que tienen muchas especies para emigrar en altitud. Nos encontramos que tenemos unas islas, supongamos, vírgenes, ¿no? Que imaginemos que no tenemos nada de población, y esto es lo que debería de haber en toda Canarias. Fíjense, Fuerteventura estaría todo lleno de tabaibas y cardones. Gran Canaria estaría, como dijimos antes, la laurisilva en toda la zona norte. Tenerife podría ocupar toda la zona norte con su laurisilva, es decir, todo igual que Anaga podría estar cubierta por laurisilva. O incluso La Palma, fíjense en la parte norte de Garafía hasta Santa Cruz, toda parte esa, incluso hasta Mazo, también sería laurisilva. Pero ¿qué tenemos actualmente? ¿Se lo imaginan? Pues esto es lo que tenemos actualmente. Prácticamente, si se dan cuenta, Fuerteventura ni se ve. Lanzarote se conserva algo de tabaibales en el norte, y gracias a que tienen las lavas en Timanfaya, ¿no? Que son coladas de lava. Pues este es el panorama que nos encontramos nosotros cada vez que muestreamos y que trabajamos la flora. Tenemos un gran problema. Y para ir concluyendo, para que no se aburran, ¿qué problemas tenemos como conclusión?
Tenemos los ecosistemas muy, pero que muy degradados, muy erosionados. La inclusión de especies exóticas invasoras, el rabo de gato, por ejemplo, que allá donde va, acaba con todo y crece, y es la más competidora de todas. Y si ella puede ocupar todas las zonas, mejor. Y es un gran problema. Tenemos también la sequía. Como les comenté antes, prácticamente está lloviendo menos. No tenemos prácticamente nieve en el Teide ya, sino muy, muy poquito. Yo me acuerdo en el 2014, cuando estaba haciendo los primeros trabajos, tuve que parar mi investigación durante muchos meses porque cayó una nevada que no podíamos ni subir. Pero desde ese entonces prácticamente no ha nevado y no hay ni una carretera cerrada salvo 1 o 2 días. Si a eso le unimos el problema que viene a incrementar la herbivoría y el clima, la climatología, el cambio climático que lo tenemos aquí, mayor número de incendios, mayor degradación del territorio porque las plantas se queman, tenemos la extinción de especies. Pues nada, yo el consejo que les doy a todos es que hay que proteger nuestra biodiversidad, porque esto es proteger no solamente nuestro pasado, sino también el presente y el futuro que le daremos a ustedes, sobre todo a ustedes que son más jóvenes que yo, pues para que puedan seguir viendo esta vegetación en Canarias.